como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va a mi gente colectiva? ¿Cómo están todos? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen y estas lecturas son para quien le resuene. Vamos a ver entonces aquí una pregunta, o mejor dicho, una lectura con preguntas a la colectividad. Y vamos a ver qué pregunta podrías estar haciendo tú. Vamos a buscarla aquí y vamos a ver qué pregunta hay y vamos a tratar de responderla, pero ya. ¿Aún me ama? Wow, una buena pregunta. Esto es una buena pregunta. Si aún me ama. Pero yo antes que nada, antes de cualquier cosa, yo voy a sacar aquí una cartita de mensajes y mensajes del alma y del corazón y del amor y confesiones. Y dice, perdón, siento haber sido orgulloso e inmaduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido. Oye, con una declaración de esa yo caigo así como quien dice redondita. Honestamente, qué bonito. Qué bonito está esa declaración de amor, ese perdón que te están pidiendo. Y mira cómo te lo están pidiendo. Siento haber sido orgulloso e inmaduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido. Entonces, ¿tú crees que ya está respondida tu pregunta? ¿Aún me ama? Yo creo que ya está más que respondida esta pregunta. Sin embargo, vamos a continuar entonces y vamos a ver cómo está la situación ahorita en este momento. Porque puede ser ahorita que de repente ya tú no quieras ni saber nada, sencillamente preguntas por preguntar, pero a lo mejor de verdad ya no te interesa. No sé, vamos a ver, todo depende. Quiero ver qué es lo que hay para ti. Vamos, voy a abrir estas cartas. Voy a sacar aquí un mazo y estas mismas las voy a sacar así mismo sin mezclar más. Ya esta relación ya tiene rato que terminó. Esta es una relación que ya tiene un tiempo que se acabó. Y quizás a lo mejor tú no sabes ya, no has sabido más nada de esa persona. Quizás a lo mejor esa persona ha sido como mismo lo dice, orgullosa e inmadura esa persona. Y entonces ha estado buscando relaciones o ha estado comparándote quizás con relaciones pasadas probablemente, y realmente se está dando cuenta de que realmente eres una persona extraordinaria, que te está comparando y que no hay comparación que valga. Entonces tú me dirás si esa persona te está amando o no te está amando. Saca tú mismo las propias conclusiones. Esto es una relación que ya tiene rato que se terminó y ya estamos como tratando de dormir mejor ahora. Antes no podíamos dormir nada, siempre un trasnocho, siempre con muchísimas pesadillas, si se quiere, pesadez para dormir. Pero ya poco a poco nos estamos acostumbrando pues a la idea de que todo eso se terminó. Vamos a ver entonces ahora cuál es tu energía. ¿Qué energías hay acá? ¿Qué energías estás tú depurando con respecto a todo esto, mi querido? Vamos a ver, o mi querida. Veamos, para unos o para los unos o para las otras. Hay todavía aquí muchas dudas. Estás muy lleno de dudas o llena de dudas. Tú no sabes si definitivamente esa persona honestamente te quiere. Tú estás allí como de verdad como en un suplicio. A pesar de que te diga lo que te diga, pero quizás lo que pasa es que quizás no ha regresado, o tú preguntas por qué, si aún me ama, porque no ves respuesta de esa persona, porque ves que no te habla, porque ves que no te llama, porque ves que no te busca. Pero es que esa persona ha sido una persona orgullosa y madura. Eso ya te lo está diciendo. Vamos a ver aquí qué hay, qué otra carta, qué otra energía está hablando esa persona con respecto. ¿Qué te dice esa persona? Vamos a escucharle a través de estas cartas qué dice esa persona con respecto a todo lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? A todo lo que está pasando. ¿Aún me ama? Vamos a ver si eso es cierto. Eso es una pregunta que te estás haciendo. Vamos a ver. Mira, esa persona, yo no sé si aún te ama.
Lo cierto es que esa persona necesita venir a hablar contigo. Esa persona va a terminar por dejar ese orgullo tonto y estúpido, gafo, bobo por fuera y va a venir a hablarte. De eso no te quepa la menor duda. Por lo menos esa es la energía que está depurando. Esa es la energía que le sale por los poros. El querer venir a hablarte. El querer venir a resolver. El querer venir y pedirte perdón. El perdón que necesita porque ha sido muy orgulloso y madura esa persona. E inmadura. Vamos a ver qué otra cosita sale por aquí. Porque son muchas sorpresas, ¿verdad? Siempre salen cositas. Vamos a ver qué otras cositas. Tú estás queriendo que se realice todo y que de verdad se haga realidad todo esto. Tú quisieras que de verdad esa persona viniera a hablar contigo y que todo lo que estamos diciendo aquí sea verdad. ¿Cómo te gustaría hacer de esas ilusiones una realidad? Sí, señor. Y mira, esa persona está empezando a fluir con su rueda de la fortuna. Siento y presiento que aquí va a haber un encontronazo, pero bueno. Aquí siento y presiento que aquí va a haber un encuentro. Y mira, aquí se está preparando, alguien está, ¿cómo digo? Analizando y pensando el paso que se va a dar. Siento y presiento que esa persona está a punto de dar el paso que tiene que dar. Porque viene con un perdón. Siente haber sido orgullosa esa persona e inmadura. Porque estaba anclada en sus relaciones anteriores y no pudo ver lo maravilloso que eras o lo maravillosa que eras. Ahora lo está viendo. Entonces, la respuesta está más que clara. ¿Aún te ama? Claro que aún te ama. Y mira la carta de corte. Esta persona vendrá de una manera tranquila. Esta persona vendrá a brindarte o a pedirte nuevamente perdón por lo que ha hecho, por lo que ha pasado y para recordar esos viejos momentos cuando le hiciste tan feliz a esa persona, que por estupideces, por cosas de la vida, por cosas que pasan, no supo apreciar. Pero así somos los seres humanos, así somos. Así que sigue adelante con esto, no te detengas, sigue con tu vida y espera a ver qué resultados hay. Espera sin esperar, o no esperes esperando. ¿Qué quiere decir esto? Sigue tu vida. Y por un ladito tú estás como escuchando a ver qué pasa. Y ahí veremos. Como vaya viniendo, vamos viendo. Nos estamos viendo en un próximo video. Mi amigo, mi amiga, no sin antes pedirte, por favor, que te suscribas al canal. Y darle un like y comparte el video. Bye, bye. Bye.